Sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de clases de bacteriología general. En esta oportunidad vamos a tratar los aspectos concernientes a la nutrición bacteriana. Al igual que todos los organismos vivos, para que una célula bacteriana pueda crecer y multiplicarse, debe tener disponibilidad de todas las sustancias químicas necesarias para la biosíntesis y para el mantenimiento de los constituyentes celulares. El proceso que se encarga de cumplir estas funciones es lo que conocemos como nutrición, y la sustancia que la bacteria necesita para su crecimiento es lo que conocemos entonces como los nutrientes. De manera que la nutrición la podemos definir como un proceso en general por el que los seres vivos toman del medio ambiente todas las sustancias químicas que necesita para crecer. Como les mencioné previamente, estas sustancias se conocen como nutrientes y son requeridas para dos objetivos fundamentales. Uno de ellos es la generación de energía, que es lo que se conoce como catabolismo, que está asociado con reacciones de mantenimiento del funcionamiento celular, y también con fines biosintéticos, que es el metabolismo, que se conoce como anabolismo, y que tiene que ver con la ejecución de las reacciones plásticas de biosíntesis de nuevos constituyentes celulares. Vamos a estudiar ahora cómo está constituida desde el punto de vista químico una célula bacteriana. Las células bacterianas, al igual que todas las células de los organismos vivos, están constituidas tanto por macromoléculas como por moléculas más pequeñas. Estas moléculas más pequeñas pueden ser sintetizadas en el interior de la bacteria o pueden ser tomadas del medio externo, a diferencia de las macromoléculas que siempre deben ser sintetizadas en el interior de la bacteria. Ya todos sabemos que en la naturaleza existen una gran cantidad de elementos, pero que existen cuatro tipos de átomos que son particularmente los que constituyen el esqueleto de todas las macromoléculas y moléculas pequeñas de los seres vivos, que serían el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Existen también otros elementos igualmente importantes, pero que son menos abundantes, pero que también son necesarios para que las células puedan llevar a cabo su metabolismo. Dentro de estos tenemos varios, como por ejemplo el fósforo, el potasio, calcio, manganeso, cobre, zinc, hierro, cobalto y otros que pueden variar dependiendo del tipo de organismo. Ahora bien, independientemente del tipo de organismo o del tipo de célula al que estemos haciendo mención, el agua siempre va a representar el 90% del peso seco de una célula y las macromoléculas la masa global del peso seco. Ahora vamos a pasar a estudiar las formas como penetran los nutrientes al interior de la célula bacteriana. Antes de comenzar a hablar entonces de los mecanismos de penetración de los nutrientes a la célula, vamos a repasar brevemente lo que es la ósmosis. Ósmosis es un mecanismo de transporte pasivo que permite el paso del agua a través de una membrana semipermeable desde un medio donde hay mayor concentración de solvente y menor concentración de soluto a un medio con mayor concentración de soluto y en consecuencia menor cantidad de solvente, y esto con el propósito de mantener el equilibrio. Ahora bien, la presión que se genera por el paso del agua o del solvente a través de esa membrana semipermeable es lo que se conoce como presión osmótica, o dicho de otra manera, la presión osmótica va a ser la presión necesaria para impedir el paso del agua pura como solvente a través de la membrana semipermeable. Ahora bien,
Las bacterias pueden desarrollarse en medios isotónicos, hipotónicos e hipertónicos. Me van a disculpar que no conseguí una imagen en sí de las bacterias, sino a través, estos son glóbulos rojos, es decir, eritrocitos, pero sin embargo sirven para ejemplificarles lo que les quiero mencionar. Cuando el medio es isotónico, quiere decir que las concentraciones de solutos, tanto en el medio externo como en el medio interno, son similares, es decir, están en equilibrio, por lo tanto, la pérdida de agua es igual a la captación de agua, y por esto no hay ninguna modificación en la forma de los microorganismos. La mayoría de las bacterias se desarrollan en medios hipotónicos, es decir, medios más concentrados que su medio interno, por lo cual entonces comienza a ingresar el agua, la célula se hincha hasta que se vence la capacidad de la pared celular de resistir la lisis y ocurre entonces la lisis celular. A este proceso en el que la célula se hincha por la captación de agua es lo que se conoce como plasmoctisis, o también la pueden conseguir cuando estudiaban biología, los textos de biología, como el fenómeno de turgencia, similar, ¿ok? Y cuando el medio es hipertónico, es decir, que tiene una mayor concentración de solutos que el medio interno, entonces el agua va a pasar del medio interno al medio externo. Hay como una especie de retracción de la pared celular al punto de que la célula prácticamente se arruga, se convierte como en una pasita, se deshidrata, por así decirlo, porque pierde la totalidad del agua, y esto es lo que se conoce como el proceso de plasmólisis. En esta lámina tenemos un resumen de cuáles son los principales mecanismos que utiliza la célula bacteriana para la captación de nutrientes. Estos mecanismos pueden estar asociados o no al consumo de energía metabólica. Cuando hay consumo de energía metabólica, decimos que es un tipo de transporte activo, mientras que hablamos de un mecanismo de transporte pasivo cuando no hay consumo de energía metabólica y el transporte se realiza a favor de un gradiente de concentración, a diferencia de lo que existe en el transporte activo, donde el transporte ocurre en contra de un gradiente de concentración. Entonces, dentro de los mecanismos de transporte pasivo que permiten la captación de los nutrientes en la célula bacteriana, tenemos la difusión simple y la difusión facilitada. Y dentro de los mecanismos de transporte activo, debemos hacer mención a la translocación de grupo y la translocación de sustrato. También vamos a ver el efecto de las enzimas extracelulares y la captación de hierro a través de los sideróforos. Comencemos entonces con el mecanismo de difusión simple. Este mecanismo es un proceso por el cual las bacterias pueden captar un nutriente, como les dije previamente, en favor de un gradiente de concentración, es decir, que el nutriente pasa del sitio donde hay mayor concentración hacia el sitio donde hay menor concentración de ese compuesto, que en este caso es en el interior de la célula bacteriana. Como ocurre a favor de un gradiente de concentración, no hay gasto metabólico, es decir, no hay consumo de energía metabólica, no hay consumo de ATP. Y por esto se clasifica como un mecanismo de transporte pasivo. Ahora, ¿qué moléculas utilizan este mecanismo de transporte? Este mecanismo de transporte solamente permite el paso de moléculas pequeñas de bajo peso molecular, y su pase va a depender del grado de permeabilidad de la membrana en relación a la sustancia a captar, y como les dije, esto va a depender de la solubilidad, del peso molecular y de la carga que tenga la sustancia. Existen dos mecanismos básicos a través de los cuales los nutrientes pueden penetrar al interior de la célula por difusión simple. El primero de ellos puede ser a través de poros existentes en la membrana, que
que son pequeños espacios entre los fosfolípidos de la membrana que permiten entonces la penetración de sustancias que sean liposolubles, apolares y específicamente gases, ¿ok? Y tenemos también el otro mecanismo que también es difusión simple, que son las proteínas de canal, que como su nombre lo indica, son proteínas que están insertas en la doble capa de lípidos de la membrana celular y que permiten, a manera de túnel o canal, la penetración de moléculas, en este caso hidrosolubles y con carga eléctrica, es decir, los iones, ¿ok? Este mecanismo de difusión simple entonces ocurre de esta manera, es como penetra al interior de la célula bacteriana el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno molecular, el nitrógeno molecular, entre otras sustancias. Como hemos visto entonces, existen dos mecanismos básicos de difusión en las bacterias, que puede ser difusión simple a través de los poros de la membrana celular o difusión simple a través de las proteínas de canal. Ambos procesos los podemos comparar en relación a los aspectos similares, que serían las semejanzas, y los aspectos diferentes, que serían entonces las características contrastantes. Entre las semejanzas podemos decir que ambos son mecanismos de transporte pasivo en los que no hay consumo de energía metabólica y el transporte de sustancias se da a favor de un gradiente de concentración, es decir, de un medio donde hay mayor concentración de soluto a un medio donde hay menor concentración de soluto. Ahora, otra semejanza, que tanto los poros como las proteínas de canal siempre están abiertos para permitir entonces la penetración de los nutrientes, por lo que la velocidad de difusión es ilimitada. En cuanto a las diferencias, debemos decir que la difusión simple, cuando se realiza a través de los poros de la membrana celular, permite el transporte de moléculas pequeñas de menor peso molecular. Son moléculas simples y apolares, es decir, que no tienen carga, como por ejemplo el benceno, el etanol y los gases como el dióxido de carbono y el oxígeno. Mientras que en la difusión simple a través de proteínas de canal se transportan moléculas de mayor peso molecular, que son moléculas complejas y en este caso con carga. Dentro de estos tenemos los monosacáridos y aminoácidos pequeños, así como también el agua. Otro mecanismo por el cual una célula puede captar nutrientes es la difusión facilitada, pero este mecanismo, como ustedes ven acá, no tiene mucha importancia en las bacterias, sino que es más destacado en organismos eucariotas. Al igual que el que mencionábamos previamente de la difusión simple, también es un mecanismo de transporte pasivo, pero de manera similar al transporte pasivo a través de las proteínas de canal. Este permite el paso de moléculas polares, es decir, de moléculas con carga. Tampoco hay consumo de energía metabólica, pero a diferencia de los procesos anteriores que estudiamos, necesita de proteínas transportadoras que en inglés se conocen como carriers. Los carriers son entonces proteínas transmembranales específicas que actúan a nivel de como si fueran compuertas que permiten la entrada al abrirse o cerrarse bajo acción de ciertos estímulos. Estos estímulos pueden ser de naturaleza eléctrica, es decir, variaciones del potencial eléctrico en la membrana, o la presencia de compuestos químicos denominados ligandos, que no son más que moléculas específicas que se van a unir a la proteína transportadora. Este mecanismo es reversible, es decir, que la misma proteína o el mismo carrier, el mismo transportador, puede actuar abriendo o cerrándose para permitir entonces el paso de las sustancias al medio externo o al medio interno. Aquí en la imagen ven entonces la
membrana plasmática con una proteína aquí que, a diferencia de la anterior que siempre estaba abierta, este carrier es como una especie de compuerta que se abre y se cierra, y de esta manera regula el paso de las sustancias polares desde el medio externo hacia el medio interno. Aquí tienen otra representación que si la compuerta está abierta, la molécula entra. Si la compuerta está cerrada, obviamente la molécula no puede penetrar al interior de la célula bacteriana. Ahora entonces, para afianzar más el conocimiento, vamos entonces a comparar lo que es la difusión simple en general con lo que es la difusión facilitada. ¿Y en qué se parecen? Pues simplemente que ambas son mecanismos de transporte pasivo, por lo tanto transportan sustancias a favor de un gradiente de concentración y no requieren el consumo de energía por parte de la célula bacteriana. En cuanto a la diferencia, la difusión simple, a través de sus dos variedades, emplea poros o proteínas de canal para la penetración de los nutrientes. En el caso de la difusión facilitada, emplea los llamados carriers o proteínas transportadoras. Otra diferencia, que los poros y proteínas de canal de la difusión simple siempre están abiertos. En este caso, la difusión facilitada no. Las compuertas, o sea, los carriers, se abren o se cierran temporalmente. En la difusión facilitada requiero de estímulos que pueden ser variaciones del potencial eléctrico, es decir, variaciones de voltaje, o de ligandos para abrir las compuertas o los transportadores, mientras que en el caso de la difusión simple no existe este requerimiento, porque como mencionamos previamente, las vías de paso siempre están abiertas, lo que permite que la velocidad de difusión en el caso de la difusión simple sea ilimitada, a diferencia de lo que ocurre en la difusión facilitada, donde la velocidad de difusión sí se ve limitada de acuerdo a si las compuertas están abiertas o cerradas en el momento. Los otros mecanismos de captación de nutrientes, en este caso, van a estar representados por el transporte activo, que a diferencia de lo que mencionábamos previamente, entonces este ocurre en contra de un gradiente de concentración, es decir, que la concentración de solutos es mayor, o sea, está más concentrado en el medio interno que en el medio externo, y en consecuencia hay consumo de energía metabólica en forma de ATP, o también mediante la fuerza protomotriz. Ahora, el transporte activo lo podemos tener en dos modalidades: la translocación de sustrato y translocación de grupo. Cuando ocurre la translocación del sustrato, la molécula es transportada sin sufrir ningún cambio químico, ninguna modificación en su estructura, como veremos a continuación cuando estudiemos el sistema de la beta-galactósido permeasa, por ejemplo. Y cuando hay translocación de grupo, una vez que la molécula es desplazada hacia el medio interno, sufre un cambio en su estructura química. Por ejemplo, el más común es el sistema de la fosfotransferasa de azúcares, abreviado como PTS, que una vez que el azúcar penetra al interior es fosforilado, y el donador de grupos fosfatos en este caso va a ser el fosfoenol piruvato, que se genera durante la glicólisis. Estos mecanismos de transporte activo son muy eficaces para transportar sustancias diluidas hacia el interior de la célula bacteriana, y lo podemos tener en dos modalidades, conocidos como simporte y antiporte. Cuando las sustancias se desplazan en la misma dirección, decimos entonces que es simporte, y cuando se desplazan en direcciones opuestas, hablamos entonces de antiporte. En este caso, en el transporte participan una serie de transportadores proteicos que están localizadas generalmente en el espacio periplásmico, es decir, que están presentes en bacterias gram negativas, que son los transportadores de tipo ABC. Y estos mecanismos de transporte activo están presentes por igual
en los dos tipos de bacterias, es decir, las bacterias verdaderas, las arqueas o bacterias primitivas, y también en organismos eucarióticos. Como ejemplo del mecanismo de translocación de sustrato como mecanismo de transporte activo, usábamos el sistema de la beta-galactósido-permeasa, que está asociado con el popular Operon-Lac. Este sistema de beta-galactósido-permeasa está conformado por varias enzimas, donde la primera de ellas, la permeasa de lactosa, permite que la lactosa penetre inicialmente desde el medio externo hacia el medio interno, es decir, hasta el citoplasma de la célula bacteriana, donde otra enzima, la beta-galactosidasa, a través de reacciones de transglicosilación, convierte a la lactosa en alolactosa, que va a ser el verdadero inductor del Operon-Lac, ¿ok? Mientras, posteriormente esta beta-galactosidasa va a ser hidrolizada entonces en glucosa y galactosa para ser incorporada a las diferentes reacciones metabólicas de la célula bacteriana. A medida que va penetrando mayor cantidad de lactosa en la bacteria, obviamente, entonces los genes estructurales del Operon-Lac se van a expresar en mayor medida para poder metabolizar adecuadamente el carbohidrato captado del medio. De manera muy general, porque no es el objetivo de la asignatura, les coloqué una lámina para que se familiaricen con lo que son las proteínas o los sistemas de transporte ABC o ATP Binding Cassette. Estos se denominan como transportadores ABC o ATPasas de tráfico. Y de esto hay muchos ejemplos tanto en las arqueas como en las bacterias verdaderas. Y simplemente que son una serie de proteínas periplasmáticas que aquí aparecen identificadas con distintas letras, ¿ok? Y que tienen gran afinidad por los sustratos. Y una vez que captan el sustrato, lo llevan hacia unas proteínas de membrana, acoplando entonces el paso de dicha sustancia o del sustrato desde el exterior hacia el citoplasma. Pero la célula no sufre, la sustancia no sufre ninguna modificación, es decir, no hay ningún tipo de alteración química, y también ocurre consumo de ATP, o sea, hay hidrólisis del ATP que se transforma entonces en ADP y fósforo inorgánico. Vamos a ver ahora brevemente cómo ocurre la translocación de grupo con el ejemplo del sistema de fosfotransferasa. Este sistema está presente en la mayoría de las bacterias, fundamentalmente en las que son anaerobias estrictas y anaerobias facultativas. ¿Cómo funciona? Funciona como una cadena transportadora de grupo fosfato de alta energía desde el fosfoenol piruvato como donador de grupo fosfato hasta el azúcar a transportar en específico. Este sistema está constituido por una enzima conocida como enzima 1 y una proteína termoestable de bajo peso molecular que se conoce con las siglas HPR, que estas dos componentes son intracitoplasmáticos, mientras que la enzima 2, que se encuentra anclada, digamos, integrada a la membrana citoplasmática, puede tener una estructura variable y por lo general contiene entre 1 y 4 proteínas. Tenemos una representación del sistema de fosfotransferasa de glucosa, en este caso de Bacillus subtilis. Está más sencillo que el de la diapositiva anterior, simplemente para de manera general entonces podamos estudiar los componentes y el funcionamiento de este sistema de fosfotransferasa. Como ya les mencioné previamente, este sistema está constituido por dos enzimas, E1
y E2, que la E1 y la proteína de bajo peso molecular o HPR son citoplasmáticas, como pueden ver acá. Hacia el lado izquierdo está el citoplasma de la célula bacteriana en la imagen, hacia el lado derecho está el medio externo, ¿ok? La enzima 2, como ustedes ven acá, en este caso particular, tiene 3 constituyentes: la E2A, E2B y E2C. Anteriormente a la E2A se le conocía como E3. Esta también es la E2A, específicamente, también es citoplasmática y soluble. La E2B, por su parte, es hidrofílica, pero por lo general, como ustedes pueden observar acá, está unida a la enzima 2C, que a diferencia de esta es hidrofóbica y que está inmersa o integrada en la membrana celular. Entonces, en este mecanismo, un grupo fosfato que es donado por el fosfoenol piruvato va a ser transferido a la enzima 2A gracias a la participación de la enzima 1 y de la proteína termoestable de bajo peso molecular. Luego, ¿qué ocurre? Hay una fosforilación de la molécula de azúcar que pretende entrar, que en este caso es la glucosa, y esta fosforilación ocurre gracias a la acción de la proteína E2, la enzima, la E2B. Esta enzima es variable y transporta solo azúcares específicos, es decir, que para la glucosa vamos a tener una enzima E2B que va a fosforilar únicamente la glucosa. Para el manitol existe una enzima específica y así para cada uno de los azúcares, ¿okay? Y tenemos también que señalar que el sistema es bastante complejo, pero que tanto en gran negativos como en gran positivos, siempre la primera parte del sistema, es decir, la enzima 1 y la proteína termoestable de bajo peso molecular, son comunes para todos los sistemas de fosfotransferasa de azúcares. La diferencia está en la enzima 2, que como les mencioné, es particular para cada azúcar. Las bacterias, y particularmente en el caso de las gram positivas, producen gran cantidad de enzimas extracelulares que, por ser vertidas al medio externo, se denominan exoenzimas y tienen por finalidad hidrolisar las grandes moléculas de sustrato a fin de que puedan penetrar al interior de la célula bacteriana. Estas enzimas reciben su denominación en base al sustrato que hidrolizan. Y tenemos entonces las polisacaridasas, que hidrolizan a los polisacáridos tipo almidón o celulosa, mucopolisacaridasas que hidrolizan los mucopolisacáridos como la quitina y el ácido hialurónico, las proteinasas que hidrolizan proteínas, las lipasas que hidrolizan los lípidos y las nucleasas que son las moléculas, las enzimas con capacidad para hidrolizar los ácidos nucleicos, ya sean ADN o ARN. El hierro es indispensable para la vida de las células, puesto que forma parte de muchas enzimas. Sin embargo, la captación del hierro se dificulta debido a que el ion férrico es extremadamente insoluble y deja poco hierro disponible para el transporte. Por esto, entonces las bacterias se ven en la necesidad de secretar moléculas captadoras de hierro que les permitan entonces atrapar el hierro del medio ambiente. Y surgen entonces los sideróforos. Sideróforo viene del griego y quiere decir captación del hierro, y son entonces moléculas de bajo peso molecular que se acoplan al hierro férico y lo transportan entonces a la célula. Obviamente su función es regulada por una proteína que generalmente es la TOM-B,
y los sideróforos por lo general están representados por compuestos tipo hidroxamatos como el ferricromo, que es producido por muchos hongos, o por catecolatos como la enterobactina secretada por Escherichia coli. Tenemos entonces que el complejo, entonces el hierro se une al sideróforo, se forma un complejo hierro-sideróforo. Este complejo hierro-sideróforo alcanza entonces la superficie celular y se une a una proteína receptora que está a nivel de la membrana externa. Este complejo, ¿verdad?, hierro sideróforo proteína permite entonces la penetración del hierro al interior de la célula directamente, o puede darse el caso de que se transporte todo el complejo al interior de la célula bacteriana. Y esto ocurre a través de las proteínas del tipo ABC que hemos mencionado previamente. Y una vez que el hierro penetra en la célula, entonces es transformado a la forma ferrosa, que es la forma como va a ser utilizada para las reacciones metabólicas. Continuemos entonces, ya sabemos lo que son los nutrientes, ya sabemos cómo penetran los nutrientes al interior de la célula bacteriana. Vamos a ver ahora cómo vamos a clasificar esos nutrientes de acuerdo a las diferentes funciones y a las concentraciones en que deben ser suministrados a la célula bacteriana. Tenemos entonces tres tipos particulares de nutrientes: nutrientes universales, nutrientes particulares y factores de crecimiento. Como su nombre lo dice, los nutrientes universales son requeridos por igual por todas las especies de procariotas e incluyen entonces al agua, al dióxido de carbono, los fosfatos y sales minerales. Los nutrientes considerados particulares pueden ser suministrados de diferente modo dependiendo, o cubiertos de diferente modo dependiendo del tipo de bacteria. Y dentro de estos se destacan el nitrógeno y el azufre, que pueden ser asimilados y metabolizados de diferente manera de acuerdo al tipo de microorganismo. Y tenemos la tercera clase de nutrientes, que son los factores de crecimiento, que los vamos a definir como moléculas orgánicas específicas que en muy bajas cantidades necesitan las bacterias para crecer y que sin embargo son incapaces de sintetizar, y generalmente cumplen funciones de coenzima o de sus precursores, o también del tipo de las vitaminas. Hemos mencionado entonces que los nutrientes son todas las sustancias químicas que las bacterias necesitan para crecer. Ahora bien, estos requerimientos nutricionales son similares en las bacterias como en cualquier tipo de forma de vida, y deben ser cubiertas estas necesidades para poder llevar a cabo el crecimiento y las funciones normales de toda célula bacteriana. En este sentido, entonces, todo organismo vivo va a necesitar una fuente de energía. Ya todos sabemos que en el caso, por ejemplo, de las plantas, ellos pueden utilizar la energía proveniente de la luz solar y en consecuencia ellas pueden de allí sintetizar hidratos de carbono a través de la fotosíntesis. Sin embargo, en el caso de otras formas de vida, como los animales, que son incapaces de asimilar la energía radiante, debe utilizarse entonces la oxidación de compuestos químicos para la obtención de energía. Vale la pena destacar que en las bacterias podemos observar los dos tipos de nutrición, es decir, tenemos bacterias que pueden utilizar la luz como fuente de energía y otras bacterias que deben utilizar la oxidación de compuestos químicos para su obtención. También tenemos compuestos necesarios como precursores para la síntesis del material celular. Y en este sentido, todo organismo vivo va a necesitar carbono de alguna manera, o requiere pequeñas cantidades de dióxido de carbono,
cuando son capaces, por ejemplo, de llevar a cabo la fotosíntesis, pero la mayoría necesitan de algún compuesto que contenga carbono orgánico, como un azúcar o cualquier otro carbohidrato. Y de acuerdo a eso vamos a ver posteriormente cómo tenemos entonces que hay bacterias que son autótrofas y hay bacterias que son heterótrofas. También necesitamos, al igual que las bacterias, o sea, todo organismo vivo necesita obtener de alguna manera nitrógeno. En las bacterias hay mucha versatilidad en la forma como ellas son capaces de asimilar el nitrógeno para su crecimiento. Algunas lo absorben en forma de nitrógeno atmosférico, otras lo obtienen en compuestos de nitrógeno inorgánico y algunas lo toman de las proteínas o de cualquier compuesto orgánico que lo contenga. También hay que destacar que todo organismo vivo necesita de azufre y fósforo. Algunas bacterias, por ejemplo, necesitan compuestos orgánicos de azufre, otras son capaces de utilizar compuestos inorgánicos de este y otras incluso son capaces de asimilar el azufre elemental. El fósforo, generalmente las bacterias lo obtienen a partir del metabolismo de los fosfatos. También las bacterias requieren, al igual que todo organismo vivo, de varios metales, entre ellos sodio, potasio, calcio, magnesio, manganeso, hierro, zinc, cobre, etc., para que puedan crecer normalmente. Las bacterias no son una excepción. Las cantidades de metales que requieren en algunas ocasiones son mínimas, por eso se habla de elementos traza, ¿ok? Además, como las bacterias, al igual que todo organismo vivo, necesitan vitaminas y compuestos orgánicos similares. Todas las bacterias necesitan de vitaminas en su proceso metabólico normal. Sin embargo, algunas son capaces de elaborar o de sintetizar todas las vitaminas que necesitan a partir de compuestos presentes en el medio. Otras no proliferan a menos que en el medio donde se desarrolla se encuentre una o más de esos compuestos vitaminados. Y en base a esto es que surgen entonces los llamados factores de crecimiento, que varían de acuerdo a las especies y sus necesidades específicas. Y obviamente entonces todos los organismos vivos, y no escapan de esto las bacterias, necesitan agua para su crecimiento. En el caso particular de las bacterias, todos los nutrientes deben estar en solución antes de que puedan ser incorporados al interior de la célula. Entonces, vamos a ver cómo vamos a clasificar desde el punto de vista nutricional a las bacterias de acuerdo con las características generales que ya mencionamos previamente. De acuerdo a esto, podemos dividir a las bacterias en muchos grupos, tomando en cuenta sus requerimientos de fuente de energía, de fuente de carbono y de donadores de electrones. Entonces, tenemos en primer lugar que las bacterias pueden utilizar como fuente de energía la luz, y en ese caso se dice que el microorganismo es del tipo foto. O sea que cuando veamos el prefijo foto, quiere decir que ese organismo utiliza como fuente de energía la luz. Si por el contrario vemos el prefijo quimio, quiere decir que ese microorganismo en particular utiliza como fuente de energía reacciones químicas. Nos vamos a la fuente de carbono. Entonces, si la fuente de carbono es un compuesto orgánico, se dice que el microorganismo pertenece al tipo de los hetero. Y si es un compuesto inorgánico, pertenece entonces al grupo de los microorganismos que son auto. Y de acuerdo a los donadores de electrones, si ese donador de electrones para las reacciones metabólicas es un compuesto orgánico,
se le coloca entonces al microorganismo el prefijo organo, y si es un compuesto inorgánico se le denomina lito. En tal sentido, entonces, y la raíz trofo o trófico viene de nutrición. En tal sentido, entonces, yo digo que un microorganismo, es fototrofo o fototrófico, quiere decir que utiliza como fuente de energía la luz. Si digo que es quimiotrofo, utiliza como fuente de energía las reacciones químicas. Si digo que es heterótrofo, quiere decir que utiliza un compuesto orgánico como fuente de carbono. Y si digo que es autótrofo, quiere decir que utiliza un compuesto inorgánico como fuente de carbono. Al mismo tiempo, yo puedo hablar de un microorganismo organotrofo cuando utiliza un compuesto orgánico como donador de electrones, y yo puedo hablar de un microorganismo litótrofo cuando el donador de electrones es un compuesto inorgánico. Combinando entonces estos prefijos y raíces que les dije anteriormente, tenemos entonces que las bacterias las puedo clasificar en base a la fuente de energía, fuente de carbono y fuente de electrones como autótrofo fotolitotrófico, o también puedo colocar fotoautolitótrofo. O sea, fíjense que lo que estoy es combinando los distintos prefijos que señalamos previamente. Si es autótrofo, quiere decir que utiliza como fuente de carbono compuestos inorgánicos. Si es foto, utiliza como fuente de energía la luz. Y si es lito, utiliza como donador de electrones compuestos inorgánicos. Y a esos tres prefijos de foto, auto y lito le colocan entonces la raíz trófica. Y entonces un organismo autótrofo fotolitotrófico o fotoautolitótrofo utiliza como fuente de energía la luz, como fuente de carbono el dióxido de carbono, como fuente de electrones utiliza compuestos inorgánicos. Y algunos ejemplos de esto son las algas, las cianobacterias, las bacterias fotosintéticas. Si tengo un autótrofo quimio-litotrófico o quimio-lito-autótrofo, quiere decir que utiliza reacciones de óxido-reducción como fuente de energía, que utiliza entonces como fuente de carbono el dióxido de carbono, igualmente utiliza compuestos inorgánicos como donadores de electrones. Dentro de estos tenemos a todas las arqueas y algunas bacterias verdaderas. Vamos entonces al siguiente tipo nutricional, que son los heterótrofos. En este caso vamos a hablar de los fotoorganotróficos o fotoorganoheterótrofos. El prefijo, entonces, fíjense, si es foto, utiliza como fuente de energía la luz. Si es organo, utiliza como donador de electrones compuestos orgánicos. Y si es hetero, utiliza como fuente de carbono también compuestos orgánicos. Dentro de este grupo tenemos, por ejemplo, las bacterias fotosintéticas no sulfurosas. Y el otro grupo, que son los heterótrofos quimio-organotróficos, básicamente son similares, lo único es que la fuente de energía es diferente, son reacciones redox, pero la fuente de carbono son compuestos orgánicos, y estos compuestos orgánicos actúan también como donadores de electrones. Dentro de este grupo tenemos a las bacterias no fotosintéticas y a todas las bacterias patógenas para el hombre y los animales. Los compuestos necesarios para la biosíntesis del material celular, como vimos previamente, lo podemos dividir en macroelementos o macronutrientes y microelementos y micronutrientes. Los macroelementos, como su nombre lo dice, macro viene de grande, o sea, se requieren en cantidades relativamente grandes e incluyen al carbono, el oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo como componentes de las macromoléculas.
y al potasio, calcio, magnesio, hierro y sodio, que, como vamos a ver a continuación, desempeñan diversas funciones de importancia en la célula. Tenemos los microelementos que se necesitan en cantidades muy pequeñas, por lo que son denominados entonces elementos traza, porque son vestigios de concentraciones que se utilizan para facilitar la catálisis enzimática y el mantenimiento de las estructuras, particularmente de las proteínas. Dentro de estos tenemos algunos ejemplos como el zinc, el manganeso, el cobalto, el molibdeno, el cobre, el níquel, el selenio, etc. Como dijimos previamente, entonces hay 4 macroelementos o macronutrientes que son mayoritarios en un ser vivo, que son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y que van a representar el 99% de la masa o peso de un ser vivo, mientras que el 1% restante está representado por los otros componentes. Entonces, el carbono va a formar el esqueleto de los 3 tipos de nutrientes necesarios para la obtención de energía y biosíntesis de nuevo material celular. ¿Y cuáles son esos compuestos? ¿Cuáles son esos 3 tipos de nutrientes? Proteínas, carbohidratos y lípidos. Además también de que van a dar origen también a los ácidos nucleicos. ¿Okay? Tenemos el hidrógeno y el oxígeno, que son gases que forman parte de muchos compuestos orgánicos, se encuentran en el agua como componentes de los nutrientes y también en la atmósfera. Y el oxígeno tiene la particularidad de que en el caso de la respiración aeróbica funciona como un aceptor final de electrones en la cadena respiratoria. El nitrógeno es metabolizado por los organismos y forma parte de las proteínas, de los ácidos nucleicos y de los polímeros constituyentes de la pared celular. Por su parte, el calcio ayuda a la estabilización de la pared celular bacteriana y juega un papel fundamental, como estudiamos cuando hablábamos de la espora bacteriana. Entonces, el calcio juega un papel muy importante en la determinación de la termoresistencia de la endospora bacteriana. El sodio es requerido para mantener la presión osmótica del medio, pero también es requerido por algunos microorganismos que necesitan o requieren de él para crecer, que son generalmente microorganismos de origen acuático, de origen marino. El hierro juega un papel fundamental en la respiración celular, es un componente clave de los citocromos, de las proteínas que contienen hierro y azufre, que están implicadas en el transporte de electrones. El fósforo es esencial para los procesos de biosíntesis de ácidos nucleicos y de energía metabólica en forma de adenosintrifosfato o ATP. También es un componente constituyente de los fosfolípidos y polímeros de la pared celular y de la membrana celular. El potasio actúa como una coenzima y también como catión en la estructura del ARN y de otras estructuras aniónicas celulares. Por su parte, el azufre es necesario para la síntesis de aminoácidos tipo cisteína, metionina. También forma parte de coenzimas como la biotina, la coenzima A y la ferredoxina. Y el magnesio se utiliza generalmente como cofactor de reacciones enzimáticas, donde se utiliza ATP, y también juega un papel importante en el mantenimiento de la estabilidad de la membrana citoplasmática. Por su parte, el cobalto forma parte de la vitamina B12 y de las enzimas que intervienen en los procesos de transcarboxilación, como ocurre en el caso de las bacterias del ácido propiónico. El cobre forma parte de proteínas como las implicadas en la respiración, tales como la citocromo oxidasa o el citocromo C, o en la fotosíntesis. El manganeso es activador de muchas enzimas, está presente
por ejemplo en la superóxido dismutasa o en la enzima capaz de hidrolizar el agua del fotosistema 2 en los organismos que son fotótrofos oxigénicos. El molibdeno está presente en las enzimas que contienen flavina, también en las nitrogenasas, en las nitratos reductasas y en las enzimas del tipo sulfito oxidasas. Vamos ahora con el níquel. El níquel forma parte de la mayoría de las hidrogenasas de las coenzimas presentes en los organismos metanógenos y en la deshidrogenasa de monóxido de carbono. El selenio forma parte de la formato deshidrogenasa y algunas otras hidrogenasas y del aminoácido selenocisteína. El tungsteno también tiene especial importancia porque está presente en algunas enzimas del tipo formato deshidrogenasa y en las oxotransferasas de los organismos hipertermófilos. El vanadio, por su parte, es necesario para la vanadio nitrogenasa y la bromoperoxidasa, y el zinc está presente en las enzimas del tipo, por ejemplo, anhidrasa carbónica, alcohol deshidrogenasa y las polimerasas de ARN y ADN. Vamos ahora a hablar de la fuente de nitrógeno. Las bacterias necesitan mecanismos para captar nitrógeno, porque el nitrógeno es utilizado para la síntesis de aminoácidos, de purinas, pirimidinas e incluso hidratos de carbono. Como les señalaba previamente, hay una gran versatilidad en las bacterias con respecto a los mecanismos utilizados para captar el nitrógeno. Hay bacterias que pueden fijar el nitrógeno atmosférico a través del sistema de la nitrogenasa, que es un sistema enzimático. Hay bacterias que reducen los nitratos hasta amoníaco y hay otras que asimilan el amoníaco. Tenemos entonces en primer lugar la fijación del nitrógeno, que consiste en la reducción del nitrógeno gaseoso de la atmósfera hasta amoníaco. En este caso, entonces, la fuente final de nitrógeno para la síntesis de compuestos orgánicos nitrogenados va a ser el nitrógeno atmosférico. Entre las bacterias, algunas especies fijadoras de nitrógeno poseen una capacidad extraordinaria desde el punto de vista bioquímico para reducir el nitrógeno molecular a amoníaco. Debido a la fuerza de unión que existe entre las moléculas de nitrógeno, este proceso requiere de mucha energía. Y esta fijación del nitrógeno atmosférico es catalizada, como les señalé previamente, por un complejo multienzimático, el complejo de la nitrogenasa. Sin embargo, el mecanismo preciso de la reacción no está bien definido. Sin embargo, este mecanismo ocurre en algunas bacterias de vida libre como Azotobacter, Clostridium y Metanococcus. También es común y es el más estudiado que son las bacterias que viven en asociación simbiótica con legumbres, como las del género Rhizobium y también en las cianobacterias. Continuando entonces con la captación del nitrógeno, vamos a hablar ahora de la reducción de los nitratos. Esta reducción de los nitratos se puede realizar por dos mecanismos fisiológicamente distintos. Primero, la reducción asimiladora de los nitratos, que es un proceso en el que los nitratos son reducidos por vía nitritos y probablemente también de hidroxilamina hasta amoníaco, que es luego asimilado e incorporado en los procesos de biosíntesis, o también por el proceso de reducción
desasimiladora de los nitratos, donde los nitratos actúan como aceptores alternativos de electrones al oxígeno en la respiración anaeróbica, siendo entonces los productos habituales el nitrógeno molecular y los nitritos. Ahora bien, la asimilación de los nitratos es un proceso que está muy difundido en los microorganismos, a diferencia de la reducción desasimiladora de los nitratos, que como es de esperarse, solamente es común en bacterias anaeróbicas estrictas y en los microorganismos anaeróbicos facultativos que son capaces de crecer bajo una baja tensión de oxígeno, y valga la redundancia. La reducción asimiladora de los nitratos, por su parte, va a ser catalizada por dos enzimas, que son la nitrato reductasa y la nitrito reductasa, que son enzimas diferentes de las reductasas que actúan en los procesos de desasimilación. Entonces, esta reacción asimiladora de nitratos ocurre en el citoplasma de las bacterias, donde en una primera reacción lo que vemos es la reducción de nitratos a nitritos por acción de una enzima, nitrato reductasa. Luego, este nitrito sufre una serie de reacciones que catalizados por una enzima, que en este caso es, aquí hay un error, sería la nitrito reductasa, y esto conduce entonces a la generación de amoníaco, que luego es incorporado a la biosíntesis de los diferentes aminoácidos a través de los procesos de transaminación, donde un alfa-aceto ácido se convierte entonces por ejemplo, en ácido alfa-aceto glutárico. Por reacciones de transaminación toma el grupo amino y se convierte en ácido glutámico con la consumo de energía metabólica. Entonces se libera ADP y fósforo inorgánico. Hablemos ahora brevemente de la asimilación del amoníaco. El amoníaco en sí ocupa una posición central en el metabolismo de los microorganismos cultivados en fuentes inorgánicas de nitrógeno. Su asimilación por parte de los microorganismos procariotas tiene lugar a través de tres vías principales. La primera de ellas es la formación del ácido glutámico a partir de amoníaco y ácido alfa-aceto glutárico por acción de la enzima glutamato deshidrogenasa. Esta es la primera vía para la formación de alfa-aminoácidos directamente a partir del amoníaco. Luego, el ácido glutámico es muy versátil para dar grupos amino en una cantidad de reacciones de transaminación, permitiendo la introducción de grupos alfa-amino en el resto de los aminoácidos. En este caso, la glutamina sintetasa, que es la enzima implicada, ejerce entonces un fuerte control regulador sobre la síntesis de las enzimas responsables de la formación de glutamato a partir de amoníaco. O sea, como ustedes pueden ver acá en la lámina, el nitrógeno proveniente del amoníaco se va a incorporar entonces a la materia orgánica de forma más sencilla, porque está más reducido que otras formas de nitrógeno orgánico. Y entonces, por acción de una enzima, la alanina deshidrogenasa, algunos organismos pueden formar entonces alanina a partir del ácido pirúvico, y luego de acá, por reacciones de transaminación, se van sintetizando
los restantes aminoácidos. Tenemos representada la asimilación del amoníaco mediante la acción de la glutamato deshidrogenasa y la glutamato transaminasa. Entonces, esta es la ruta de asimilación del amoníaco a través de la acción de dos enzimas que van a actuar de manera secuencial, que son la glutamina sintetasa y la glutamato sintetasa. Entonces, la primera enzima, la glutamina sintetasa, permite sintetizar glutamina a partir de glutamato y amoníaco. Luego, el grupo amino de la glutamina se transfiere al alfa-cetoglutarato por la acción de otra enzima, que es la glutamato sintetasa, para generar entonces una nueva molécula de glutamato. Y este glutamato se utiliza entonces para transferir el grupo amino a otros alfa-cetoácidos por reacciones de transaminación, como les decía. De esta manera se van sintetizando los diferentes aminoácidos, particularmente en bacterias del tipo Escherichia coli y Bacillus megaterius, como ejemplos. Previamente hablamos también de los factores de crecimiento y decíamos que son compuestos orgánicos que las bacterias necesitan para crecer, pero que no están en capacidad de sintetizar. De estos factores de crecimiento, algunos se necesitan en cantidades muy pequeñas, en cantidades mínimas, como las vitaminas del complejo B, y hay otras que se necesitan en cantidades mucho más grandes, como los aminoácidos para síntesis de proteínas, las purinas y pirimidinas para la síntesis de ácidos nucleicos. Ahora bien, dependiendo de si las bacterias requieren o no factores de crecimiento, también las podemos clasificar, y hay dos tipos de bacterias en base a este criterio. Están las bacterias que no requieren una fuente exógena de factores de crecimiento, que serían las prototrofas, y las bacterias auxotrofas, que son aquellas que sí requieren de una fuente exógena de estos factores de crecimiento. En esta tabla vemos entonces los factores de crecimiento para las bacterias y las funciones que desempeñan dentro del metabolismo de la célula bacteriana. Tenemos, por ejemplo, el ácido paraminobenzoico actúa como un precursor en la síntesis del ácido fólico. El ácido fólico es un donador de grupos metilo para la transferencia, ¿verdad? En la síntesis, acuérdense de la transferencia de los grupos folato, que tanto se estudiaba cuando veíamos bioquímica. Tenemos la biotina, que interviene en la biosíntesis de ácidos grasos, en las reacciones de beta descarboxilación y en la fijación del dióxido de carbono. La vitamina B12 o cobalamina participa en la reducción y en la transferencia de restos monocarbonados y en la síntesis de desoxirribosa. La niacina o ácido nicotínico es un precursor del NAD y en consecuencia interviene en reacciones de transferencia de electrones en oxidorreducción. El ácido pantoténico es un precursor en la biosíntesis de la coenzima A. La riboflavina es un precursor del flavin mononucleótido y del flavin adenín dinucleótido en las flavoproteínas, que son implicadas en el transporte de electrones. La tiamina, que es la vitamina B1, interviene en procesos de transcetolación y alfa descarboxilación. La vitamina B6, que es conocida también como fosfato de piridoxal o piridoxina, en las transformaciones de aminoácidos y cetoácidos, es decir, en las reacciones de transaminación. La vitamina K y las quinonas en el transporte de electrones y síntesis de fingolípidos. Los hidroxamatos, que hablábamos que eran sideróforos, en consecuencia, son compuestos que unen hierro, intervienen en su solubilización y su transporte al interior celular. Y la coenzima M, que es muy importante en la metanogénesis en las bacterias que son capaces de producir metano.
Ya para terminar con la parte de nutrición, vamos a hacer hincapié en el agua. Decíamos que es un requerimiento universal para todos los seres vivos, pero las bacterias de manera relativa requieren grandes cantidades de agua. ¿Y qué hace el agua en las bacterias? Pues es el principal constituyente del protoplasto bacteriano. Es un medio universal donde ocurren todas las reacciones biológicas y además es lo que se denomina un reactante en exceso, es decir, que es el producto resultante de algunas reacciones bioquímicas. En cuanto a las fuentes de agua de las que disponen las bacterias, pueden ser de origen endógeno o de origen exógeno. Las de origen endógeno proceden de las reacciones de óxido-reducción, y las que provienen del medio externo, o sea, las fuentes de agua exógena, proceden del medio y difunden a través de las membranas, que es lo que hemos estudiado a todo lo largo del tema. Obviamente, esta es la fuente más importante. Ahora, es importante que recuerden cuando vean para el próximo tema, cuando veamos crecimiento y los factores que afectan al crecimiento bacteriano, que la disponibilidad del agua por parte de las bacterias se mide por un parámetro conocido como actividad de agua o potencial de agua. Con esto entonces terminamos los aspectos teóricos en relación a la nutrición bacteriana y en la próxima sesión de clases vamos a estudiar entonces lo concerniente al crecimiento bacteriano y los factores que lo afectan. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto.